Ya estamos listos. ¿Ya estamos listos? Mario, a mí me gusta como tú cambias de personalidad. Hace Oh, despierto. Aquí estamos. Oye, con nuestro bibliotecario Mario Guzmán. ¿Cómo estamos? Muy bien. Mario, para arrancar te traje algo. Traje algo porque quiero probar. Yo tengo aquí un montón de carros en estas cartas que son mis cartas de jugar. Quiero probar algo, hay de todo. Hay carros que, esto es de muscle cars americanos, Ay. pero es un paquete de baraja regular de jugar póker, como tú crees, como tú quieras, Ahí ¿no? yo estaría distraído. Ah, entonces no vas a estar jugando. ¿Ves? Ok. Mira lo que vamos a hacer. Es más, lo vamos a hacer. Yo voy a dejar caer cartas así. Y tú vas a decir para cuando tú quieras, ¿ok? Ok. Pero antes de eso, Hay trucos. aquí hay algo que traje, algo que conseguí. Antes de llegar te dije, estoy aquí buscando algo y voy para allá. Quiero probar las casualidades de la vida. ¿Serán unos Hot Wheels? Mira lo que te digo. Yo voy a dejar caer cartas, me dices para cuando tú quieras, Para. pero antes de que se acaben, ¿no? Ah, ok. Para. Ok, justo ahí. Ajá. Ese carro, no la carta, el carro, ¿sabes cuál es? Sí. ¿Qué dice ahí? Eso es un Dodge De 1969. 69, un Coronet. Un Coronet. Super B. Super B. Tú- Sí, lo tengo. ¿Lo tienes ahí? Sí, lo tengo por aquí. Yo fui ahorita a la tienda. Pero, Míralo aquí. pero mira esto. Fui a la tienda, ¡Yeah, rayo! traje exactamente ese. Mira esto. ¡Wow! Háblame de esa casualidad. ¿Es la que tú acabas de coger? Sí. El No, mismo. no, espérate. Y el mismo color. Oye, pero te digo, no son, ¿es casualidad o es magia? No sé. 5 de 10. Ese lo vamos a dejar por ahí para la colección luego. ¡Wow! Traímos más información. Ahora sí, te voy a dejar. ¿Qué nos traíste? Yo tengo la laptop, prometí unos datos, unas curiosidades. sí. Y vienen unas conversaciones interesantes con compañeros que saben mucho de los Porsche modernos. Pero me gusta hablar de toda la historia. ¿Dónde nos quedamos? ¿A dónde nos vamos a adentrar? Bueno, yo quisiera, ¿verdad? La matemática siempre ha sido algo fundamental en lo que es la historia. Y tengo unos datos matemáticos que quisiera, ¿verdad?, tocar, porque Ok, ya me intriga. comparando con lo que estaba sucediendo en el 1930 en Estados Unidos con lo que estaba sucediendo en Alemania en el 1930. Y me puse a buscar y escarbar y entonces estamos viendo que el famoso auto que estamos hablando, Porsche, Yes. estaba haciendo la suya en Alemania, mientras Estados Unidos pues estaba haciendo lo suyo en Estados Unidos. Ok. Y entonces es de un nivel a otro. En Estados Unidos en 1930, pues la preocupación en el mercado era quién podía pagar el auto más lujoso que existiera en el mercado. Ok. Y entonces era lo que se fabricaba. Había un modelo que era el modelo A, eran los Forditos baratos. La General Motors empieza a hacer unos carritos para competir con ese nivel. Pero había unos autos como el Duesenberg, que eso era, si tú eras millonario en aquel entonces, pues Era podías tenerlo. gente de élite. Entonces, pues, en Alemania, pues, era todo lo contrario. La Porsche todavía no tiene su nacimiento como auto, pero sí monta una fábrica. Ok. Entonces, en esa fábrica, pues, adicional a lo que ya la historia había establecido con el Volkswagen, con Ferdinand Porsche, su hijo, pues, entonces quiere establecerse a otro nivel. Parece que ya había roces entre padre e hijo. Yo quiero hacer esto, pero yo quiero hacer lo otro. Claro. El hijo se concentraba en los motores de carros de circuito, el mejor fabricante. De ahí es que hace su dinero y dice, pues ahora vamos a hacer el nacimiento del Porsche. Y monta su fábrica en el 1931. Pero no es hasta 17 años después que nace el primer Porsche.
Y ese fue el 356. Y el 356 Que pues fue fue el espectáculo con lo que él verdaderamente pues logró su meta de establecerse de reconocimiento con un vehículo. Entonces en Estados Unidos pues estaba en otro mundo, estaban haciendo otras ¿Qué cosas. estaba haciendo Estados Unidos? Mira lo que estaba haciendo Estados Unidos. Carros de lujo, carros preciosos, autos que lucían muy bien, pero crean estas máquinas. Mira esto. Ave María. Mira esto. En eso era que Estados Unidos estaba invirtiendo el dinero, el conocimiento, cosa que ya había adquirido en Estados Unidos. Si tú ves en Europa, un Mercedes-Benz y le quitamos estos emblemas y le quitamos 2 o 3 cositas, dice, pues es una copia. Eso te iba a decir. Yo no sé. Claro, tomemos un punto de partida. Cuando empieza el automóvil moderno, empieza en Europa. Sí. Es Mercedes quien inventa el automóvil como lo conocemos, como una unidad fabricada para ello. Antes de eso hablamos ya de que eso eran carretas que le ponían motores para mover, pero Carl-Benz, que lo hablamos y lo dije en otro programa, diseñó un automóvil como automóvil y de ahí le damos el crédito de que el automóvil moderno viene de ahí. Okay. Y esto lo que me está mostrando es que Europa ha ido adelante de nosotros. Siempre. Bueno, nosotros somos de Puerto Rico. A Sí. ellos, allá Sí, los sí, americanos, sí, allá ellos. sin tirarle a nadie, han estado siguiendo lo que los europeos han estado haciendo. Ahí, bueno, es otro tema. ¿En qué momento Estados Unidos se empezó a separar de la imagen europea de los autos? Porque hay una época, estamos hablando que entonces cuando entran los muscle car empiezan los 50, sí. En los 40 todavía estábamos Los dentro. 48 ya empiezan a crear Tratar de dar su identidad. su propia identidad. Pero antes a eso era una versión europea. Sí. Esto es un carro europeo, Claro. hecho en Estados Unidos, pero era una versión europea. Y aquí lo tenemos, por si acaso no lo puedes definir muy bien. Pero entonces lo vamos... Ay, espérate, no. Lo puedes sacar de ahí, ponlo al frente. Porque ya iba... Esto tiene luces y todo, lleva pero le quité el stop. No. Iba a cometer una huevada ya. Míralo ahí. Ok. Si tú tenías 16 mil pesos en ese entonces, podías adquirir este carro. Claro, iba acompañado de un chofer que lo iba a manejar porque no tenía power steering, era estándar y tú ibas de pasajero. O sea, esto era alguien que tuviera una Esto adquisición. es el equivalente de estos carros exóticos de hoy en día. Bueno, esto se compara con un Rolls Royce o un Mercedes. Pero ok, refraseo, porque es que son muchas preguntas en una. Hoy en día los carros exóticos tienen un precio elevado versus el carro del consumidor. Estos carros era esa misma liga. Duesenberg y toda esta gente que eran super top, super caro, es un precio bien alto que no es el carro del consumidor. Por eso el modelo T dio un palo. Sí. Porque fue mucho más barato que inclusive el A. Y entonces más accesible. Y la cantidad de producción se quedó con el canto. Esto tenías que tener dinero. Sí. Y sí, el propósito era tener chofer. Era para la gente de... Y precisamente uno de los proyectos en esa fábrica que se crea en Alemania, había un Arrow que habíamos hablado. El Arrow. Y entonces, el Arrow. el Arrow era un carro de circuito, deportivo, de 2 pasajeros. Al tener el éxito que tuvo, el prototipo, pues de ahí decidieron que iban a hacerlo uno de lujo. Pero parece que había o hacemos algo de lujo o hacemos algo en la línea que queremos seguir con carros deportivos. Okay. Y hubo una pausa donde no se hizo ni uno ni el otro. Entonces, nace única y exclusivamente del proyecto de la apertura de la fábrica con el modelo 356, que nace en el 58, en el 1958, okay. Y fue un éxito. Sí. Y el carro pues fue una sensación y se fabricaban como, wow, eso fue una cosa extraordinaria lo que se hizo con ese vehículo. Pero no fue hasta el 1964 que su segundo palo, como diríamos, fue con el 911, el famoso 911.
Es que ha sido la identidad de Porsche de la vida. Pero ya tenía una apertura en el 1970 con uno que tenemos allí en el museo, que a lo mejor Lo vamos a ver. hacer Vamos a la verlo en presentación detalle. de ese vehículo, Sí. porque era un estilo como para agradar al público de que pudieran montarse 4 pasajeros, cosa que no era real. Te porque tengo algo. Era incómodo. Te tengo un assumption. Asumo. No sé. Y tú eres la persona que me podría dar luz en esta incógnita. Vamos a ver. Porsche es una de las marcas que ha mantenido el mismo look por muchísimos años. También Volkswagen. Sí. Bueno, corrijo. Volkswagen, la identidad del Beetle es único. Pero se dejó de producir, volvió en una época, terminó y ahora vuelve. Ahora Porsche no ha parado producción. Pero el look del 911 es icónico y no lo han cambiado. ¿Hay alguna otra marca que haya mantenido un look de un estilo de un carro? No como Mustang, que ha cambiado la carrocería. Ha cambiado mucho. El Mustang de ser un regular muscle car ahora subió a un carro de circuito. Entonces, y de su vida de principio no era eso. Porsche sería la única marca que mantiene un modelo intacto. Obviamente va a haber sus ligeros ajustes. Sí. Claro, la tecnología, los diseños, el modernismo. El Porsche, en la definición de auto de circuito, muscle car versus un auto de uso diario, pues la Porsche se ha mantenido en más un carro de circuito que lo han llevado a uso regular. Que lo puedas usar. Que no es un carro que tú dices lo voy a usar todos los días. El Ford Mustang, que ha sido un carro pues hecho para el diario, claro. Para uso diario. Y la mayoría de los muscle car pues son autos que se pueden usar a uso diario. Sí. Pero tenemos que aclararle al público que el Porsche nunca fue un muscle car. No, claro. O sea, eso es un punto muy especial. Eso sí que no. Porsche es categoría y velocidad. Sí. Y mirando a la pista. Exacto. Que de hecho el del consumidor... no cualquier pista, estamos hablando de una pista de circuito. Porque hay muchas pistas. Pistas de aterrizaje para aviones, para despegue y pistas de dragueo. Pero, por ejemplo, mi punto es, el look del 911 sigue siendo, a través de la historia, el mismo look. Pues ahí volvemos otra vez a la matemática. Eso es lo que... A ver... En la matemática, la historia dice que en el 1970 ya ellos estaban definidos con el 911, que hace su debut en el 1962 en Europa. En el 1964 ya en Estados Unidos lo están mirando. ¿Pero por qué lo están mirando? Porque está estableciendo récord de pistas en Europa. De dar pela, para no decir otra cosa. Sí, de estar entre los primeros números allá arriba trepado en un carro de circuito. Entonces un carro liviano, compacto, con un buen balance, no era un mid-engine, era un motor trasero. Y entonces pues estaba dándole pela a carros que eran mid-engine y autos que eran de motor al frente, que eran de circuito. Exacto. Entonces ellos siguieron con su estilo y se tardaron unos 37 años en crear otra cosa que es para el 2000, para los 2000 hacen ya algo revolucionario, que es un auto de carrera de circuito, que tuvieron trabajo para entrarlo al circuito. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque era eléctrico. Así que... Pero estamos en otro mundo y estamos en otra tecnología. Así que no fue hasta 37 años después que ellos decidieron invadir ese terreno. Claro, porque ya había proyecciones, pero ahora pues volvieron otra vez a lo que es este otro tipo de vehículo, que es lo tradicional, porque el auto eléctrico no dio verdaderamente los resultados que la gente esperaba en una pista de circuito, porque se agotaba muy rápido. O sea, una potencia increíble, fabulosa, pero no tiene duración y óyeme, bueno, para ese propósito de pista, corrígeme, porque voy a tirar uno de esos disparates. Vamos a ver. Uno de los problemas de que no dure la carga es que no puedes parar la carrera para cargar. No. Y a menos que hagan un sistema battery pack que tú puedas sacar, poner otra y continúa,
El problema es la programación. Por Y eso te digo, no se pudo. son muchos detalles Sí. que tienes que atender. Entonces, el carro eléctrico, a menos que sea, qué sé yo, dragueo, que es un yup y ya. Ya. ¿Me entiendes? Ahí podríamos tratar de buscarle un hueco. Pero en circuito, que es algo constante, no hay ahí oportunidad. no dio el grado. Ahí no dio el grado y ellos pues se echaron para atrás y siguieron entonces. De hecho, tenemos uno allí en Escala, en el museo, que ganó en el 2009 con un carro espectacular. Pero el que me estás diciendo es uno blanco y verde que tienes en una cajita. Sí, allí está. Pero ese carro no dice Porsche. Ese carro fue exclusivamente para la pista y para el circuito y para correr y competir. No es. No. Ese es Porsche, pero yo no lo quiero contar dentro de lo que estamos hablando de Porsche. Eso fue una de las suertes que tuvieron, una bendición, como algunos quieren decir, de que crearon ese automóvil y ganó en el 2009. Mira qué cosa. Tradicionalmente el carro está pensado para la pista, para correr, luego pasa al consumidor. Sí. Hoy en día yo hago carros para el consumidor, quiero participar y prestigio de las pistas para que la marca siga cogiendo nombre y auge y tener representación en ese espacio. Y entonces hago una división o una línea para eso. Y si vas a Jacksonville, está el museo de la Porsche, de American Porsche, donde lo tienen allí exhibiendo, el que ganó las 24 horas de Le Mans, y ahí te puedo dar hasta la dirección porque la tengo. Mario, pero y tú te has puedo viajado enseñar el carro, te mucho. voy a enseñar. Ay, empezamos. Mientras busca, yo traje la asignación que te comenté, porque te voy a comentar unas cositas curiosas que encontré, sin faltarle el respeto a Porsche. Pero te traje los tres peores carros de Porsche. Y a rayos, los más malos. Los que peor inversión son. Y te voy a decir por qué, y esta información que busqué. Vamos a mostrar primero esto, de lo que estamos hablando es este tipo de carro. Y hay muchas personas en Puerto Rico que han ido a este museo porque tiene el nombre de uno de los corredores más famosos que ha tenido la Porsche y ese auto está exhibiéndose allí, que ganó las 24 horas de Le Mans. Y lo tiene exhibiéndose allí para el público. No, si no la gana no le pongo el nombre, ¿qué tú te crees? Pues mira, yo te tengo aquí uno de los, sin decir nada, porque cada marca tiene un carro que por alguna razón, pues, o no fue favorito, o esto es a modo de información, porque Porsche es una marca muy respetada, muy querida, pero por ejemplo, el 911-996.1, 911-996.1, eso te digo que es medio confuso, es un modelo específico, una versión específica. Este corrió del 98 al 2004. Motor M96, 3.4 litros. Entonces era vulnerable en las curvas. Entonces dice aquí falla del IMS bearing. O sea, el sello se endurece. Entonces el aceite lava la grasa. El aceite es un problema de aceite. Se desintegra y el problema era que las válvulas chocan con los pistones. La tasa de falla era de 8 a 10% en single row. Okay. Entonces era una mala garantía, si no leo mal, pero estoy leyendo en vivo. Sí. ¿Qué pasa? El reemplazo del motor completo, que si se dañaba te iba a dañar el motor, era un reemplazo que te costaba entre 20 a 40 mil dólares. ¿Cuánto cuesta el carro? Estábamos hablando de perder, si sucede eso, sí, compraste del casi la mitad del carro. Sí. Entonces, como inversión, no es una gran inversión. No lo era. Obviamente, si tú le das una pela extrema y rompes el motor, te va a costar mucho. En otros modelos es más accesible romper el motor, por así decirlo. No estoy diciendo que vayamos a romper motores. Tengo uno por aquí que te voy a explicar cuál fue la falla.
o dónde fue que se recuperaron de esa falla. Tengo aquí pequeñito. Se lo puedo sacar. Sí, ya lo puedo sacar. No me da miedo, Mario. Aquí está la falla. Mira la tapa. Ok. Ok. Esos que tú me estás mencionando no tenían eso. Entonces, Que en este caso es... sí. Tenemos uno allá en el museo. Es este sistema de enfriamiento Ok. directamente Ok. para que fuera entonces a poder respirar, que ese aceite pasara cerca Ok. donde tuviera esa situación mejorada. ¿Qué pasa? Este carro es corte aerodinámico, siempre ha sido flat abajo, a la parte de atrás, y cuando le daba el viento, ahí no había más nada. Pero aquí ahora hay una pausa. Sirve de spoiler, que lo mantiene El más downforce bajito, ayuda al downforce. pero a la vez crea enfriamiento. Y entonces ese motor, el problema era que no tenía el enfriamiento suficiente Ok. apropiado, y entonces les costó a ellos Wow. tener que descubrirlo de una manera que a través de las reclamaciones Que de servicio, exacto. pues lograron entonces, y si Vamos te fijas, a corregirlo. todos los Y es Porsche, un solo modelo, eso ya pasó, quedó en el pasado. Sí. Y obviamente pasan por ahí. Hay otro que también sufrió de algo similar, la primera generación de la Cayenne, 995. Es el modelo de sí. producción. Eso fue 2002 a 2006. Oye, que es que no me he puesto los ojos de papá. Dame un segundo. Ok, tuberías de refrigerante de plástico bajo el múltiple se rompen y vierten sobre el motor de arranque. En este caso fue un class action de 42,000 dueños en Estados Unidos reclamando. Los drenajes tapados del agua inunda los footwells, donde el ECU, TCU y arnés se corroían y era pérdida total. La suspensión neumática fallaba a las 60 80 mil millas. El upgrade a aluminio eran $1,500 a $3,600. Y si no lo tiene, si esa primera generación ya tenía el upgrade, pues tú la podías comprar. Pero si no, no te querías arriesgar. No. O sea, tenías que, aparte de comprar la Cayenne de primera generación, para tú asegurarte que no pasara eso, tenías que invertir adicional. Esto fue una invasión que tuvieron ellos con lo que se reconoce como el SUV. Las SUV en Estados Unidos, pues Europa no tenía ese concepto, pero decide entrar al mercado que ya Estados Unidos lo había creado. Creo que fue la primera SUV que se reconocen, viene siendo lo hizo la Dodge. En una guaguita muy bonita que le ponían los paneles madera por los lados. Sí. Y fue lo primero que vino en el mercado. Después siguieron las demás marcas creando y ¿Qué es evolución del Station Wagon? Exacto, subió de escala, vamos a hacerlo más grande, más alto, mezclar tipo con pick-up, van, con una pick-up. Mezclar con pick-up. Y fue un éxito. Entonces Europa dijo, no nos vamos a quedar atrás. La Porsche dijo, tenemos que entrar. Vamos a entrar. Pero y Lamborghini entró. Finalmente. Entraron con un montón de errores y detalles y ahí tenemos los resultados. Esos son los resultados. Entonces, pero Lamborghini y Ferrari pues entran en este juego, pero entran con más cautela y asegurándose de mantenerse en su categoría, no bajar de categoría para complacer el mercado. La Porsche lo que quiso fue bajar de categoría, mezclándose en el mercado, y no les dio resultado en ese entonces. Ahora que les funcionó con el 914. Perdón, con el 944. Les funcionó con el, perdóname, le funcionó con el 944 y con el Boxster más adelante. Exacto. Que puede hacer uno más accesible. Aquí quisieron complacer a la clientela que quiere SUV. No dio. Fue. Entonces el precio era una cosa elevada, el mantenimiento era ridículo y no tenía la función que se esperaba. Pero eso ha pasado en todos los fabricantes. La General Motors, la Ford, la Dodge. Todos han tenido sus leves metidas de pata, como uno dice. Claro, pero es parte de la experimentación, de buscar el gusto del público y ese tipo de cosas. El tercero es el 924. El 924. Aquí el caso fue, según los reportes, dice un Porsche en nombre nada más. Que es el primer Porsche con motor delantero enfriado por agua. Sí. Entonces, la gente, por tradición,
Bueno, los puristas. El corte de carrocería tampoco lo ayudó mucho, porque no es Hubo igual varias. que el 944, o sea, es muy diferente. Y el motor, pues, fue Motor bastante problemático. 2 litros era el del Audi 100 con Sí. 95 caballos de fuerza nada más en la versión de Estados Unidos. ¿Qué más dice? Bosch K-Jetronic. Parado, si lo paras por muchos meses, la gasolina vieja arruina el distribuidor, reparación supera el valor del motor. Sí. Y ya, pues, aún como colección, es complicadito porque no hay piezas. No. Hay que buscar, hay que ir a Junkers, gente que lo tenga, que No, lo... y Junker en Estados Unidos No, no, no quedan, ese carro. no quedan. Entonces, y si quedaran demasiado destruidos. No, no. O sea, esos son los 3 más malos Sí, de Porsche. pero yo diría que ese fue el más malo. Sí, no, es 3, 2, 1, vamos Ok, en nivel. sí, ese fue el más malo. Al día de hoy, de que no conozco ningún coleccionista que quiera Un 924. un 924. Un 944, sí, pero un Pero es que el 924. 944 fue un cambio del cielo a la tierra. Sí, yo era ahí ya, parece que fue la versión mejorada del desastre del otro. Es que, claro, Y- trataron de hacer una cosa y ya entonces 924, que es la próxima que va después de este, nos Sí. dedicamos a trabajarlo lo específicamente. mejoraron grande. Ahora, así como te digo, los 3 más malos, los 4 mejores para tener. Oh, bueno, uno Ok. adicional, no 3, 4. 4, porque, y de hecho, hay que ver, después haremos un estudio y un registro de cuántos carros malos tiene cada marca. Ah, sí. Bueno, Ok. fíjate, en eso, mucha gente a veces piensa, y los he escuchado por ahí, personas dando opiniones, de que los fabricantes tiran el carro y después hacen la historia. Yo digo, difiero de eso porque eso no es como la vida del ser humano. La producción de un vehículo va a unos análisis, a unas ideas, se escribe Sí. el tema, se lleva sobre papel, se hacen varios dibujitos, como dirían por ahí, Claro. para ver cómo vamos a crear qué No. y cuál va a ser su función. Claro, de ahí vienen los prototipos, Sí. probar, analizar. Yo diría que hay muchos más errores en un pasado muy, muy pasado porque no teníamos manera, o sea, lo veíamos en papel. Bueno, Y- si, y no si- se si probaba nos y era vamos bien caro. a la historia, y ahí volvemos con la matemática. Ay, Dios mío. En la historia de la Ford, pues se creó un prototipo que fue el que se convirtió en el único vehículo. Como decía Henry Ford, si puedes comprar cualquier Ford siempre y cuando sea negro y sea el modelo coupé, porque era lo único que se hacía. E incluso el coupé se convertía en una pick-up y se convertía en un carro de 2 pasajeros o de 4. Pero era el mismo carro, lo que cambiaba era del asiento para atrás. Sí. Era lo único. Entonces, pues, ahí, pues, si el carro salía malo a la soltada, todos eran malos. Y si salía bueno, todos eran buenos. Exacto. Pero cuando empiezan a fabricar diferentes estilos de autos y cuando empiezan a hacer autos deportivos, que entonces, ¿cuál se ve mejor? Ujú. Y ya el funcional era prácticamente idéntico, porque en Europa se intercambiaban los motores, los fabricantes. Y ya creo que en un programa estabas hablando precisamente de, ¿cómo se llama el nombre de que presentaste? Batch Engineering. Batching Engineering. Pues correcto. Pues eso estaba en Europa antes de que Estados Unidos Claro. dijera, vamos a hacer esto. Lo que pasa es que eso viene. Bueno, hay varias teorías. Primero, hay compañías que ensamblan. Yo relajo como las habichuelas. Pero No le fíjate, empaquetan a todo el mundo los mismos. Fíjate, de lo que tú Pero presentaste. ¿de dónde viene la idea? O sea, pues yo puedo entender dentro de una marca, que es lo que yo estaba comentando, dentro de una marca tenemos el ejemplo del Impala, el Bel Air y el Biscayne, que casi son idénticos, comparten la mayoría de las piezas. Bueno, puedes abrir el bonete de los tres en un solo sitio y es el mismo motor. Pero entonces es la misma marca. Y es la misma fábrica. Pero ya cuando son dos marcas totalmente separadas, el caso de Estados Unidos, que es el de donde estaba presentando varios, es que había una fábrica ensamblándole, parece que le vendían el diseño al carro y de iban y le vendían al otro, la misma compañía no tenía manera de saberlo, o también en un pasado era muy complicado ir a un dealer
y en lo que tú ibas a otro no reconocías que era la misma guagua, el mismo carro. Hoy en día con el internet sí. Bueno, ahí vamos entonces a la matemática nuevamente. Si volvemos otra vez a Alemania y vamos hacia la fábrica de producción de la Porsche, no empezó fabricando Porsche, sino que empezó en su planta durante 16 años estudiando y analizando suspensión versus motores, la cual le vendía a la Audi, le vendía a la Mercedes y le vendía a la BM y a la Volkswagen. O sea, de ahí salía todo eso. De ahí él logra generar un dinero para decir, ahora yo voy a hacer de todo lo que he podido mover mi marca. Y entonces ahí es que nace el Porsche. Y entonces pues tampoco nace como un carro con unas líneas fabulosas. Claro. Yo lo encuentro hasta un poquito feíto, con las gomas muy metidas para adentro y los guardalodos redondeados. Pero era lo que se usaba en esa era. Entonces pues... No, y sus acomodos y las cosas que tenían disponibles, también quiero ser distinto, porque sí puedo notar Porsche, desde que colaboró con Volkswagen y Porsche mismo, es bien distinto a lo que hay en el mercado. Sí. Muchas compañías salen como el terreno seguro, como un carrito que parezca lo que hay, porque es más seguro vender algo parecido a lo que hay a irme muy lejos. Quien ha repetido ese patrón de hacer algo exageradamente distinto fue Tesla. Como que nada, voy a hacer lo que a mí me dé la gana, guste o no guste. En una nueva era donde se experimentó unas situaciones que le dio el espacio para hacer eso. Pero eso es lo que hizo Porsche. Porsche hizo eso en ese momento. Le dio el espacio. Le costó 17 años desde que abre su fábrica. Sí. Y usted dice, pero no hizo un Porsche en 1931. Exacto. No hizo un Porsche en 1931. Ya el nombre estaba, pero estaba con motores. De hecho, hay museos en Estados Unidos y en Europa donde tiene algunos de sus prototipos motores que hizo para otras compañías. Y la gente dice, pero ¿y por qué tiene el nombre de él? Porque fue el creador, fue quien lo llevó a ese nivel. Y haciendo eso es que se convierte en el fabricante de un carro súper elegante, con estilo y preparado para circuito. Practicó con todos los otros. Sí, así. Entonces, te tengo aquí número 4 de los mejores carros para tener. En la línea Porsche. De 4 hay 3 911. 3 modelos 911. Pero es del 911 997.2, 2009-2012, que es el estándar moderno. En este dice aquí, motor nuevo, MA1 con inyección directa, eliminó el eje intermedio, o sea que lo que es la falla del IMS lo eliminó. Ya ahí cambió. 40% menos partes que el M97 en cuestión del motor. Dice aquí, carrera 345 de caballos de fuerza. Estrenó el PDK de 7 velocidades, última generación con dirección hidráulica. Sí. El próximo es el 911, el 993, que es del 94 al 98, que es el último enfriado por aire. Enfriado por aire. La verdad que ese vehículo fue todo un éxito enfriado por aire. Yo diría que de la mejor producción que haya tenido la Porsche fue hasta ahí. Después empezó a tener sus tropiezos y a enfriar por agua. Fue un cambio bastante complicado porque el corte aerodinámico del automóvil no le iba a ayudar a ese sistema de enfriamiento. Exacto. Y empezaron a tropezar porque tuvieron muchos tropiezos. Hasta que lo resolvieron. Y ese es este. Okay. Entonces, número 2, el 911 991.2. Que este es del 2007 al 2019. Le llaman el Daily Supercar porque entonces aquí vino con motor 3 litros, Twin Turbo, Flat 6. ¿Qué más me dice? El Flat 6 pues ayuda por el espacio y el corte aerodinámico que tiene el vehículo y entonces pues lo ayuda a que el carro sea más liviano, más cómodo en tipo de carrera de circuito. Okay. Ahí lo mejoraron, hicieron una combinación. El Daily Supercar entiendo que es de los más cómodos para usar de diario. Bueno. Daily Supercar dice que es como tener, ¿verdad?, para diario, un carro de diario. En Europa tal vez, aquí con los precios de la gasolina y el costo del auto. Y la carretera. No lo estaría yo usando. Yo teniendo un Porsche no lo estaría usando todos los días.
Entonces, el número 1 es el 718 Cayman GT4. Caimán. Ok. Ese vino ya hasta con el nombre. ¿Sabes que ese es mid-engine? Sí. Ese es mid-engine, motor 9A2 Evo, 4 litros, flat 6, 414 caballos de fuerza. Sí, ya eso es más un carro de circuito que daily driver. Eso no es un carro que vamos a decir, lo vamos a usar todos los días para andar por ahí. Ya eso es otras ligas. Es un GT4, tiene el 90% de rendimiento de un 911 GT3 por una fracción del costo. Eso es más económico. Pero no llega al GT3. No. Que el GT3 es el top. ¿O el GT2 es el...? No, es el 3 y ahora hicieron otro modelo nuevo también que ya está que por de eso ahí. vamos a hablar más adelante luego. Pues yo te digo, aquí tengo, por ejemplo, esto es los 5 grandes éxitos y por qué triunfaron. El Porsche 911, diseño atemporal, porque entonces, ¿ves lo que te digo? La silueta no cambia en 60 años. No. La silueta. La silueta. Es la única marca... Bueno, cambiaron sus enfoques de frente. Fíjate, los focos hubo unos años que la gente le cogió hasta odio. Pero, sí, pero por ejemplo, cuando tú lo ves overall, esa silueta sí, es básica. sigue siendo la misma. Entonces, hicieron unos white body también. No hay ninguna marca que mantenga un modelo tantos años como 60 años, ¿o sí? Es pregunta. Volkswagen. No. Sí, Volkswagen. Pero Volkswagen, ¿cuál? Porque sí la Westfalia, o sea, las tipo 2, todo eso mantuvieron un shape. El Volky. El Beetle. El Beetle. Pero, ¿cuántos años duró el Beetle? Wow. Desde 1934 hasta el 79. 40 años. 40 años. Está bien, pero Porsche le gana por 20 más. Ya lleva bueno, 60. acuérdate que estoy hablando de un carro que no es un carro deportivo, es un carro prácticamente común, que ahora los coleccionistas le están dando otro color. Claro. Pero eso es lo que te dije al principio. Volkswagen y Porsche han sido dos marcas que han mantenido una misma silueta por más cantidad de tiempo que otras marcas. Sí. Otras marcas han cambiado la silueta. Sí, la han cambiado en la Corvette, silueta. Camaro, Dodge. Dodge la mantuvo bastante similar, aunque se puso más agresivo con el tiempo. Sí, porque se metió de lleno en lo que es un muscle Pero car. Porsche mantuvo la silueta grandemente. No puedo decir, ¿verdad?, que a lo mejor en un modelo los tapalodos son un poco más anchos. Sí, o el que white en otro body cambia va la silueta va a haber un sus poco. diferencias y no tenemos los mismos que componentes. resaltaron con sus estilos, con sus cambios innovadores, Sí. pero Pero la silueta sí, ha seguido siendo igual. So, el 911 es uno de los grandes logros. La Porsche Macan, que es el campeón actual. Timing perfecto de cuando llegó el SUV compacto, lo trajo. Precio de entrada entre 60 a 80 mil. O sea, que atrae al cliente del 911, pero familiar. Sí. ¿Sí? Cumplió con la promesa de SUV. El Cayenne, Porsche Cayenne. ¿Qué año estamos hablando ahí ya? Esto es 2002, que vendió 1.2 millones. Un año de éxito con ese modelo. Y en 2025, 80.000 unidades. Pero esto, claro, fue con la reputación de lo que ya estaba establecido. Claro, Ya eran autos que estaban buscando otra dinámica, otra generación en el mercado donde tuvo la gran oportunidad de lucirse. Es que estoy leyendo a la misma vez porque el dinero del Cayenne pagó todo GT3, 918 Spider, Taycan, Carrera GT3. O sea, vendió tanto que soportó la operación, lo que hizo el Boxster en su momento y el 944 en su momento. La Cayenne fue un gran éxito para Porsche. El Boxster / Cayman desde el 96 hasta el presente. Sí, el salvavidas. Porque es el mismo carro, pero lo disfrazan. Exacto. Sí, ahí volvemos a lo que es el batch engineering. El batch engineering, porque así fue que lo lograron. O sea, claro, y la gente decía, no, yo tengo no, yo tengo aquel. Entonces, te voy a leer todo lo que dice aquí para que entendamos. Le dice el salvavidas, porque el Boxster salvó y mantuvo a Porsche durante muchos años.
Desde el 96. En el 92 Porsche vendió solo 14,000 autos en todo el año, que es bien poquito. En todo el mundo, que estuvo a meses de quebrar. Witkin trajo expertos de Toyota bajo la producción de Porsche. Bajó la producción de Porsche, perdonen que mi español. Ajá, de 120 a 80 horas. El truco es que comparte 40% de piezas del 911-996. Y cada Boxster acabarata cada 911, o sea que le baja el precio. Mid-engine accesible, a la mitad del precio del 911. So, bajo la edad promedio del cliente. Y es un carro que oye, dice aquí 45 a 55. Yo debo tener un Boxster ya mismo. No. Bueno, yo estoy por ahí. Lo que pasa es que tampoco era su mejor auto. Lo que pasa es que el look del vehículo y el costo, pues llegó entonces a convertirse en un vehículo deportivo accesible al público en esa era. Claro. O sea, y eso pues lo ayudó y lo mantuvo. Exacto, por eso El Salvador mantuvo a Porsche viva cuando por poco quiebra. Y número 5, uno de los mejores y grandes logros, lo dijimos ya, el 356, que es el origen, que fundó el ADN del motor Boxster refrigerado por aire, motor atrás, calidad alemana. Entonces el 911 nace directo del 356, que no es otra marca, es la evolución. Provoca la fórmula vendida, 78,000 unidades, con ya todo lo demás es lo mismo que conocemos. Entonces, uno de los grandes logros de Porsche, resumo, el 356, que es lo que pone a Porsche en el mapa, el Boxster, que lo mantuvo vivo, Cayenne, Macan y el 911 por excelencia. El 911, yo diría que el 911 básico ha sido siempre el auto que se le puede hacer inventos donde sube de categoría en apariencia y no es costoso trabajarlo. Y el que lo colecciona y quiere tener uno, pues se tira por esa línea porque es el más negociable. Es el más frágil para inventar, pero seguimos viendo que no es un carro de dragueo. Claro, y recalco, no es que es barato por ser barato. No. Es calidad Porsche. Sí. Pero los componentes, como se fabrica y todo, baja el costo, así que es más accesible. En el mercado hay muchos autos que son deportivos y caros y a la hora del mantenimiento es horrible. Y entonces pues ellos pues lograron no disfrazar, sino que mantener el mantenimiento en lo más mínimo con el 911. Y por eso el 911 ha sido el auto de ellos de más éxito a nivel mundial, porque es manejable la mecánica en ese vehículo. Y entonces pues eso es lo que lo ayudó. Los americanos pues siguieron en una buena era haciendo carros de lujo. Exactamente. Y tenemos que pensar que en aquella época lo que reinaba en Europa no llegaba tan rápido a Estados Unidos. No. Así que el americano tuvo oportunidad de vender, trabajar, producir y desarrollar su imagen y su identidad. Bueno, tenían más espacio, estaban más cómodos, era otro mundo donde pues el carro grande y de lujo pues era lo básico en Estados Unidos. Pero entonces cuando empezaron a ver que había que hacerlo más rápido, que venía una competencia desde Europa y entonces pegaron a buscar los cambios y ahí pues nacen los primeros autos deportivos en Estados Unidos que ya no eran muscle car, ya eran otra línea. Y entonces pues ahí ya Europa le tenía una ventaja. Ya ahí vamos a entrar a otros temas. Eso es así. Porque es que tenemos que pensar en el desarrollo y las necesidades de una era, de una época, de una clase social. O sea, yo como compañía, yo puedo estar haciendo carros específicamente para correr. Perfecto, bien, vamos a meterle caña por ahí para abajo. Pero cuando ya soy una compañía que necesita vender, tiene que preocuparse por ventas, por el público, el gusto del público, la necesidad del público. Ahí empiezan unas variaciones. O me quedo exclusivo con carreras y busco cómo hacer dinero de ese mundo, o me concentro en el público y las necesidades de la gente para vender y mantenerme como compañía.
y en algunos casos cómo yo mantengo los dos. Bueno, muchos fabricantes en Estados Unidos quebraron por esa misma idea, de que voy a seguir en esta línea y no veían que el futuro los llamaba en otro concepto y ahí es que tú ves una serie de autos que eran todos iguales, que se parecían unos a otros, entonces era quién podía empujarlo mejor por la inversión que hacían en el mismo. Y por ejemplo, yo no sé, tú nunca sabes para qué estás hecho hasta que la vida te lo diga. La necesidad te vaya llevando por ese camino. Es el caso de Nintendo. Empezó haciendo tarjetas de trading de pelota. Se convirtió en videojuegos y se quedó con el mundo. Y ahí han habido muchas de ese tipo de compañías que empiezan por una cosa, cambian. Entonces tú puedes decir, vamos a meternos a hacer carros de carrera, pero el palo que lo diste para el consumidor. O entraste a vender carros para el consumidor y el oro para ti estaba en las carreras, que es algo que compartí más adelante en el episodio que hablé, porque lo que hablé esta semana es de un intento fallido de una compañía en particular. Sí. Y solamente 2 compañías trataron en el juego de los carros y murieron. Y una trató 2 veces. Se levantó y volvió otra vez y se cayó. Pero eso es para el curioso. Oh, ok. Eso lo vamos aquí a tallar. Fíjate, en esta foto, mira el detalle de lo que estábamos hablando. Sí. Que era la parrilla en el mismo bonete, porque este era el bonete, el motor está atrás. Y entonces, pues, cuando ese corte aerodinámico se perdía ahí, porque toda la fuerza la estaba recibiendo al frente, y acá pues no pasaba nada, y ahí es que tenían los problemas. Por eso cuando inventan el otro modelo, como el que vimos aquí, que es el que tiene este clásico spoiler atrás, exacto, el aire se queda y logra entrar a las y cuando rejillas del logran motor. entonces crearlo como aprovecharlo para enfriamiento, pues ya ahí empezó a mejorar. Acuérdate que para el público el aire viene por aquí y abraza y peina todo el carro. Sí. Este spoiler lo que hace es que el aire que venga, que viene de por aquí, vuelva a entrar hacia adentro. Esa es la idea. Y que vaya para allá adentro. Pero cuando no lo tenían, pues entonces se perdía. Ahí perdía entonces ese aire y no temperaturas enfriaba. altas, y si tú lo corrías, porque en alta era que esos carros verdaderamente la gente los aprovechaba, cuando llegaban a que tenían que reducir la velocidad, ya había daños. Y es bien importante el enfriamiento en partes estratégicas, lugares estratégicos, de acuerdo al uso. En las carreras, los frenos y los calipers, el motor. Entonces, vas a ver muchos carros modernos con muchas rejillas en muchas áreas específicas que dice, ¿para qué es eso? Pues para que entre aire de aquí al motor, de por aquí a los calipers, que pueda fluir y que no se quede atrapado, porque si el aire se queda atrapado, con el calor que se genera, es aire caliente. Y viéndolo ahora sí, me acordé de uno de los eventos, porque hubieron varios este fin de semana, pero uno fue de Porsche. ¿De qué? De Porsche hicieron una corrida, habían 130, hasta nuestro amigo Ferdinand estaba allí con su auto. Sí, y no muy bonito. No me dice nada para ir a grabarlo. Yo lo vi. Y estaban todos los Porsche que tú te puedes imaginar que pensábamos que no existían. Los que no están en el museo estaban allá. 130 Porsche. No, eso es un número para grande. decirte, fue un numerito bien poderoso. Yo pensaba que no. Después me sorprendí que el Ford Mustang hizo un gathering también, pero hubieron 150 Mustang que pensaba que podían hacer mucho más. Claro, porque que los hay. que los hay. Yo fui a un evento de Mustang donde llevaron 800 Mustang. Y entonces pues quedé, tú sabes, sorprendido. Pues, fueron a través de... Hay eventos todos los fines de semana. En Puerto Rico es todo. Tienes que saber buscar, saber dónde están las páginas para encontrarlo, hablar con la gente y dar vuelta. Si te interesa, están.
Así que vean este fin de semana otra vez en el Parque de la Ciencia, donde va a haber otro gathering, pero ese va a ser el viernes, Sí. que se está haciendo ahora en lo que es el pueblito Don Cholito. Y este pasado fin de semana fue buenísimo. Así que esperamos, va a ser el tercero que se hace y va a sí, seguir mejorando. pues, manténgase, vamos a tratar de darle en Facebook, en Instagram, mismo YouTube, tratar de compartirles cuando hay eventos. Sí, Siempre eso. que se pueda, a veces los encontramos a última hora. Hay gatherings que la gente lo hace semanal. Avísenos, ya Tienen ustedes que saben avisarnos. cómo Yo entro a comunicarse. buscar. Sí. A veces hay 15 eventos y no puedo ir a los 15 todo el tiempo. Por favor, pónganse de acuerdo, no traten de acaparar tanto un fin de semana, Sí, sino vamos compartan. vamos a alternarnos porque imagínate el fin de semana pasado y el antipasado. No, y que si son como nosotros que queremos ir a todos, pero si Sí. lo hacen todos a la vez, pues no puede podemos, ser, podemos. porque Oye, entonces... te estoy diciendo que yo tengo un documento con todos los eventos y hubo un fin de semana que hubo casi 18. Y el Demasiado. próximo, que a grabación de este episodio es el anterior, hubo como 12 o 13. ¿Cómo yo puedo ir a todo eso? Y entonces pues tienen que organizarse de tal manera que puedan apoyarse unos a otros para que se puedan disfrutar Pero eso los yo creo eventos. que yo creo que vamos a tener que empezar una Hablar con comunidad y hablar con todo el mundo. Una reunión Darle especial de los fecha. líderes El año tiene 52 semanas. Hay 52 reuniones. para hacer 52 eventos preciosos. Bueno, unos sábados, unos domingos. Así que hay 104 fin de semana en el año. Ay, por favor, son muchos. Dividámoslo para Sí, poder ir a todos. Sí, porque cuando yo voy a los eventos en Estados Unidos me dicen, ¿y qué pasa en Puerto Rico? Que veo que todos los fines de semana está sucediendo algo con los autos. Y yo, sí, porque en Puerto Rico pues somos fiebrú a ese nivel de que nos encanta exhibir los autos, lucirlos, compartirlo con el público. Y entonces pues vamos a todas. O sea, todos los eventos habido y por haber, pero hemos tenido una serie de eventos preciosos y esperamos seguir teniendo unos aún mejor y con el favor de Dios, ¿verdad? Que Viene la Feria de Autos Antiguos por ahí, va a estar muy interesante, todos los años se da, todos los años vamos para el tercero. Y otro evento pero que en Puerto viene Rico ahora, estamos viendo eventos así como todo con el ese tiempo. nombre todo el tiempo desde los 30. Sí, bueno, claro. Así que Que yo eso creo que es- los primeros empezaron en el Banco Popular en el parking de Cupey. Correcto. Y ahí pues eso lo demás son historias. Sí. Han seguido creciendo y se han viene extendido a por Ponce, ahí, Mayagüez, en Arecibo. la segunda exhibición de autos antiguos, o sea que tiene que entrar a registrarse el carro Sí. para que entonces le hagamos En quórum. y Isabela podamos grabarlo. hay En otro Isabela se bien hacen. bueno también. En Añasco, Hay demasiado. en Calley, tenemos unos eventos Sí. que vienen por ahí buenos y buenos. Bueno. Así que veremos cómo están. Continuamos en la próxima, Mario, pero esto Son no se así. acaba. No, siempre. Te voy sí, a traer más datos. Pero queremos, tú sabes, no sé, vamos, cuando se acabe el programa ahora, yo quiero que me explique otra vez la baraja No, y no, esto. Sí. es Pues yo un fui quien mago, escogí y yo claro. no había visto eso. O sea, Todo es tu responsabilidad. Yo no tuve nada que ver. estaría pegado. Un por mago aquí, no vamos. explica No. los trucos. Eso ahora tengo que analizar bien. Ahora, eso sí, me interesó. Mira, 5 de 10. Wow. Carro Oye, está- pero a mí me enseñó un doncito a buscar los que valen. Sí. Eso es así. Así que ten atento también porque vamos a seguir dando detallitos de, ¿verdad? Para Sí, los- luego los vamos a nuevos entrar coleccionistas. a- Sí. Porque, Mario, yo quiero terminar y tú vuelves a abrir otro tema. Pero sí, hay colecciones de este tipo de carros grandes, vienen escalas de estos tamaños. Sí. Hay gente que los modifica. Tenemos a Tito. Sí. Tito Nova, que Los es pana. sacas de ahí y los cambias, los haces Transformers, te Sí, digo yo. me está dando fiebre. Me dio fiebre de pinstriping y practico pinstriping. Wow, pues Yo fíjate. en uno de los programas, primero voy a practicar para no meter las patas. Pero en uno de los programas me voy a sentar a hacer uno, a ver cómo me sale. No, lo tiene que traer hecho ya, porque no queremos ver. O sea, esto es como el fabricante que empieza a hacerlo allá y no le queda bonito, tiene que borrarlo. No, que lo traiga hecho ya, bien lindo, hecho por él. Sí. Mamá, yo te voy a dar uno para que escoja y lo prepare. Así que eso va a ser. Bueno, nosotros continuamos la semana que viene.